Vamos a resolver el ejercicio número 3 de la práctica de teorema de Thevenin. Lo que permite hacer este teorema es encontrar un circuito equivalente al original con una fuente llamada tensión de Thevenin, una resistencia llamada resistencia de Thevenin y la carga, la resistencia de carga, digamos, en serie con los otros dos elementos, como se puede observar en esta representación. Es decir, uno tiene que encontrar un valor para la tensión de Thevenin, un valor para la resistencia de Thevenin, y aquí, entre estos dos terminales, es donde iría acoplada la resistencia de carga. Entonces, esta resistencia y esta tensión, de alguna manera, serían equivalentes a toda la red de resistencias y fuente o más fuentes que rodeen a nuestra carga. Entonces, partiendo de nuestro circuito original, esta es la resistencia de carga, 100 ohm, con una tensión de 160 volts, o sea, esa sería la fuente original. Tendríamos que encontrar la tensión de Thevenin quitando la carga y tomando la tensión entre estos dos puntos. O sea, como está en esta representación. Si quitamos la carga, entonces la diferencia de tensión en los terminales donde iría la carga es lo que nosotros vamos a tomar como tensión de Thevenin. ¿Cómo se encuentra esa tensión? Bueno, en este caso, estas dos cargas están en serie, por lo tanto la tensión en este punto, como son cargas equilibradas, tendría que ser exactamente la mitad de 160, como se puede ver, 80 volt. Del otro lado lo mismo, y podemos aplicar, en este caso, como es un poco más difícil de darse cuenta, o mejor dicho, de llegar al valor numérico, el divisor resistivo. Sería 1K5 dividido 2K5, la suma de estas dos resistencias que están en serie, multiplicada por la tensión en la fuente, que son los 160 volt, estaría dando una tensión de 96 volt. Cuestión que la diferencia de tensión entre este punto y este punto es lo que nosotros llamamos tensión de Thevenin. Ahora bien, una vez encontrada la tensión de Thevenin, hay que obtener la resistencia de Thevenin, que eso se hace pasivando esta fuente. Esta sería la representación que quedaría luego de pasivar la fuente. Entonces, si uno con un multímetro tomara la resistencia equivalente, digamos, en los puntos donde va conectada la carga y obtuviera ese valor, ese es el valor que se conoce como resistencia de Thevenin. Entonces, como este punto es común a ambas resistencias y este punto a través de este conector también, estas dos resistencias están en paralelo. Y lo mismo pasa con estas dos, tienen dos puntos en común. Quiero decir, comparten cada una de sus terminales en este punto y estos dos terminales unidos a través de, digamos, este conector. Por lo tanto, este par de resistencias está en paralelo y este también. Habría que obtener la resistencia equivalente de estas dos, que sería exactamente la mitad por ser iguales, y la resistencia equivalente de estas dos da 600 ohm. Entonces, por un lado tenemos los 900 ohm, los 0,9K, y por el otro lado los 600 ohm, que son los 0,6K, que da el paralelo de las otras dos. Entonces, estas dos resistencias comparten un terminal y en definitiva están en serie. Entonces, si uno tomara la resistencia entre este punto y este punto, ¿sí?, tendría que dar la suma de las dos, o sea, un K5, 1500 ohm. Obviamente que estos puntos están conectados, ¿sí?, por el conector de arriba o por el conector de abajo, da lo mismo. En definitiva, están conectadas por debajo, por encima, de la misma manera. Entonces, finalmente lo que se obtiene es una resistencia de un K5. Entonces, este era nuestro circuito original, con la fuente de tensión de 16 volt y la carga de 100 ohm, y se tradujo a un circuito donde tenemos una fuente llamada tensión de Thevenin con una resistencia de un K5 llamada resistencia de Thevenin.
hay que fijarse que esta tensión son los 16 volts que obtuvimos cuando retiramos esta carga y medimos la diferencia de tensión entre este punto y este. Entonces, ahora bien, si enfocamos sobre nuestra resistencia de carga, observamos que la corriente es 10 mA, como en este caso, y además que la caída de tensión en la carga es de exactamente 1 volt. Como se puede comprobar acá que tenemos 90 y 89, a ver ahí, sí, 90 y 89, la caída de tensión es de 1 volt. Entonces, para la carga, para esta carga de 100 ohm es exactamente lo mismo estar rodeada por esta red de resistencia y esta fuente que por esta resistencia en serie con esta fuente, ambas llamadas de Thevenin. Este sería el ejercicio número 3, habría que hacer el número 1 y número 2 que son de menor dificultad. Un detalle que no quiero dejar pasar es el siguiente: si uno alterara la resistencia de carga por algún motivo, ¿sí? Vamos a probar con otro valor, por supuesto que cambiaría la corriente y cambiaría la tensión entre los puntos de la carga. Entonces, si en nuestro circuito, el circuito de Thevenin, hacemos el mismo cambio para la resistencia de carga, vamos a obtener la misma corriente y la misma caída de tensión entre los terminales, o sea, acá la caída de tensión es más o menos 2 volts, entonces entre este punto y este otro punto tenés 2 volts. Eso significa que lo bueno del circuito de Thevenin es que uno puede cambiar la carga sin que se afecte el valor de la fuente de Thevenin y el valor de la resistencia de Thevenin.